Hola, ¿qué tal amigos? Los saluda Brenda Kessler desde el Tecnológico de Monterrey, Campus Guadalajara. Muchas gracias por estar con nosotros en esta edición de Panorámico, transmitido por el Canal 7. El día de hoy tenemos preparado para ustedes un programa muy especial con la presencia de Yolanda Chan, directora asociada de la carrera Tecnologías Electrónicas. Bienvenida, Yolanda, muchas gracias por estar con nosotros. Al contrario, Brenda, muchas gracias a ti por invitarnos. Bueno, pues el día de hoy Yolanda nos estará platicando acerca de las imágenes digitales. Las imágenes digitales, quizá yo creo que la mayor parte de la gente que contamos con una cámara digital no sabemos precisamente lo que consiste una imagen digital, ¿no? Entonces, bueno, para esto Yolanda nos va a explicar en la siguiente entrevista. Adelante. Una imagen digital básicamente son un conjunto de elementos minúsculos, está compuesto de diferentes elementos muy pequeños que le van dando forma para que en el conjunto podamos ver la representación de una fotografía o de una imagen real. Un píxel es justamente ese elemento pequeñito. Obviamente ese píxel puede guardar diferente tipo de información referente a color, referente al brillo del elemento. Bueno, el histograma básicamente nos dice cuántos píxeles hay de un brillo determinado dentro de una imagen. La croma se refiere básicamente, como la raíz latina de la palabra menciona, se refiere al color. La saturación se refiere a qué tanta luz blanca tengo mezclada dentro de ese color. Y hablamos también de la cuestión de intensidad, que es decir, qué tan brillante es el color que tengo ahí presente, qué tan fuerte, qué tan intenso es. Por eso se habla a veces de brillo o de intensidad. Es bien común en el coloquio estar escuchando que la imagen está pixeleada. Cuando una imagen está pixeleada es porque nosotros vemos ese cuadrito o ese mosaico muy grande y nuestro ojo lo alcanza a detectar. Eso significa que tengo muy poquitos píxeles por cierta área. Cuando yo tomo una imagen o cuando yo adquiero una imagen, realmente estoy agarrando un sensor que me va a medir cierta luz, cierto color de la realidad. Esa imagen finalmente ese sensor me genera una imagen que se conoce como una imagen de datos crudos o de datos brutos. Esa imagen de datos crudos o de datos brutos a veces se conoce como el negativo. Para que yo la pueda ver como una imagen real o como una imagen digital, como en cualquier cámara, necesito hacerle procesamiento a ese negativo, es decir, necesito revelarlo. El procesamiento digital de señales es todo el procesamiento que se hace desde que yo uso un sensor electrónico para registrar o para muestrear la escena de la realidad que quiero grabar o que quiero adquirir, ¿sí? Hasta que yo tengo la imagen en el estado que me va a servir para lo que quiera hacer después. Entonces es todo ese proceso que hay en medio entre que el sensor muestrea esa realidad hasta que yo tengo una imagen que yo pueda imprimir. Cuando compramos una cámara digital, lo que regularmente nos venden es la cantidad de megapíxeles que puede tomar. Mientras más píxeles tengo, pues sí es mejor la imagen que yo puedo tomar, pero también significa que yo tengo que tener la capacidad de guardar la información de cada uno de esos cuadritos. Y ahí también entra pues que me vendan una memoria de más alta capacidad, porque si tengo una memoria de la misma capacidad, pues voy a poder tomar menos fotografías con una cámara de 10 megapíxeles que con una de 5. Bueno, pues estamos de regreso y ahora Yolanda nos va a explicar a través de la plataforma de un programa conocido como Adobe Photoshop cómo se pueden modificar estas variables de las que platicábamos en la entrevista, como el brillo y el contraste. Adelante, Yolanda, explícanos más o menos qué es lo que estás haciendo ahorita. Bueno,
Les quiero mostrar cómo el histograma se modifica o qué tipo de información podemos ver en el histograma acerca de la imagen. Yo creo que dos datos típicos y bien importantes en el look de la imagen son el brillo y el contraste. Si, por ejemplo, ahorita yo me pongo a modificar el brillo y el contraste de los tres canales, el rojo, el verde y el azul, vamos a ver qué ocurre. Si yo aumento el brillo, obviamente eso se ve reflejado en la imagen y los datos del histograma se modifican. Esta línea que se ve aquí marcada es el histograma anterior y bueno, estos son los datos nuevos. Ahora, ¿esto cambia el peso del archivo? No necesariamente. No necesariamente. Y ahora, con el contraste. Y con el contraste, si yo bajo el contraste, es decir, si yo hago una imagen menos contrastada, voy a tener un histograma que tiene valores más concentrados al centro. Y si aumento los niveles de contraste, voy a tener datos más en la orilla. Ahora, por ejemplo, esto es lo que llamamos también la saturación o la intensidad. ¿Cómo podemos modificar estas variables? Las cuestiones de intensidad y de saturación y de croma tendríamos que modificarlos a través de esto, que son, por ejemplo, Hue and Saturation. Voy a moverlo aquí un poco para tratar de ver. ¿Sí? Esto es lo que se refiere a la croma. Ahorita está en ceros, que es el valor de los valores normales, pero si me muevo hacia el rango de los rojos, de los verdes, perdón, ¿sí? Vamos a ver que se cambian los colores que componen nuestra imagen. Ahora, por ejemplo, ¿para qué nos puede servir estos cambios? ¿Para qué podemos modificar estas variables? ¿En qué tipo de situaciones? Hay veces que las condiciones de luz nos dan imágenes en colores no tan reales, o hay veces que simplemente quiero hacer imágenes con algunos efectos visuales por simple finalidad artística, ¿no? Puedo también pedir que los colores sean más saturados, y mientras menos saturados, pues se van a ver más hacia el tono de los grises, ¿no? Y si los quiero más saturados, pues bueno, esos colores van a variar en intensidad. Como ven, se empieza a ver muchísimo más marcados. Bueno, nos tenemos que ir a corte, pero de regreso estaremos con Luis Falcón, profesor de la carrera de Tecnologías Electrónicas también, que nos estará platicando acerca del procesamiento de las imágenes. No le cambien.